Muy bien, pues ya Johnny nació el 15 de octubre de 1959 en Baltimore, que es la ciudad más grande de Maryland. Está solamente a 50 kilómetros de Washington, que es la capital de Estados Unidos. En la actualidad, si alguien sabe hacer matemáticas, tiene 67 años, aunque el mes que viene va a hacer 68. Johnny tiene 3 hermanas y es la hija menor de un matrimonio formado por John y Lindy Erickson, que es una familia americana de clase media trabajadora. Cuando Johnny era pequeña, le encantaba pasar los fines de semana y los veranos en una casa de campo, un rancho que la familia tenía en Skysville, a las afueras de Baltimore. Allí ella practicaba sus deportes favoritos, que eran montar a caballo, senderismo, tenis, lacrosse y natación. El accidente que cambió su vida para siempre ocurrió precisamente practicando este último deporte, la natación. En una calurosa tarde de finales de junio de 1967, Johnny, como tantas otras veces había hecho, se zambulló en las aguas de la bahía de Chesapeake, que es un estuario que está allí en esa zona. Esta vez, sin embargo, algo fue terriblemente mal. Tal como ella recuerda, sentí que mi cabeza chocaba contra algo duro y resistente. En ese momento, torpe y locamente, mi cuerpo cayó sin control. Fue como si escuchara o sintiera un fuerte zumbido eléctrico, una sensación interna inexpresable. Algo así como un shock eléctrico combinado con una vibración, como si un pesado resorte de metal se desenroscara de pronto rápidamente y su movimiento ondulante fuera amortiguado bajo la superficie del agua. No llegaba a ser un sonido, ni siquiera una percepción definida, simplemente una sensación, y no sentí dolor. Pero de repente Johnny se encontró boca abajo en el fondo del mar, totalmente inmovilizada y sin posibilidad alguna de salir del agua. En su confusión inicial, los pensamientos se agolparon en su mente. ¿Por qué tengo los brazos atados al pecho? ¿Me habré quedado atrapada en una red? ¿Estoy en un sueño? No, estoy consciente porque me di cuenta de lo que está pasando. Sus pulmones no podían aguantar mucho más sin respirar. Entonces escuchó su nombre como un eco lejano que viniera por un corredor misterioso. ¿Será Dios?, se preguntó. ¿La muerte? Voy a morir, pero no quiero morir. ¡Ayuda, por favor! La voz que escuchó era la de su hermana Katie, que en un principio pensó que Johnny estaba buscando conchas marinas. Al darse cuenta de que algo no iba bien, sacó a su hermana rápidamente del agua y la llevó a la orilla. La ambulancia llegó enseguida y llevó a Johnny al hospital. Cuando Johnny ingresó en el hospital, tenía la esperanza de que en cuanto descansara un poco y comiera algo, se le pasaría el entumecimiento que sentía en sus miembros. Acostada inmóvil en la cama, no perdía la oportunidad de preguntarle a los médicos y enfermeras si ya sabían lo que tenía, aunque ninguno le contestaba, y que cuándo podría ir a casa. Cuando se dio cuenta de que le estaban afeitando la cabeza para hacerle un agujero en el cráneo, cayó en estado de pánico y suplicó que no le hicieran nada. En medio de unos fuertes mareos y náuseas, empezó a sentir somnolencia y finalmente se hundió en un sueño profundo. Durante los siguientes días, y debido a la fuerte medicación, Johnny perdió el conocimiento y a menudo sufrió alucinaciones, de tal manera que la realidad se confundía en su mente. Poco a poco empezó a estabilizarse y un día despertó boca abajo en la unidad de terapia intensiva. Allí aprendió que había pasado por una operación muy difícil, que una fractura diagonal a nivel de la cuarta y quinta cervical le había producido una cuadriplegia total y que ahora estaba en una cama doble de lona que le permitía ser girada cada 2 horas. Su horizonte visual se limitaba a ver el techo y el suelo de la habitación. Mientras tanto, la rehabilitación seguía su curso. Como aún estaban en verano y el instituto no había empezado, muchos compañeros y compañeras de clase venían a visitar al hospital. Un día, 2 amigas vinieron a ver a Johnny, pero nada más entrar en la habitación se quedaron conmocionadas y una de ellas empezó a llorar desconsoladamente mientras la otra salía al pasillo para vomitar. Esta reacción tan inesperada dejó a Johnny confusa y pensativa. Nadie había reaccionado de manera tan drástica al verla. Finalmente, al cabo de unos pocos días, Johnny le pidió a una de sus hermanas que le trajera un espejo.
Cuando por fin vio su rostro reflejado en el cristal, el alma se le cayó a los pies. Su peso había bajado de 57 a 36 kilos. Sus ojos eran dos esferas hundidas en un cuerpo cubierto de piel amarillenta. Su cabeza rapada solamente acrecentaba la sensación de estar delante de un esqueleto viviente, y sus dientes estaban completamente negros por los efectos de la medicación. La frustración y la desesperación hicieron mella en su corazón. El hecho de que solo unos días antes Johnny había descubierto que su cuadriplegia era permanente y que no volvería a andar nunca más, tampoco ayudó a levantar el ánimo. En realidad, cuando Johnny por fin comprende que su cuadriplegia es permanente, cae en el típico proceso de que experimentamos ante un dolor agudo. Primero, la negación. ¿Cómo es posible que esta, le dice a Dios, sea tu voluntad? Yo soy tu hija y me he arrepentido de todos mis pecados. En segundo lugar, la ira. No sé para qué hablo contigo si eres impasible y no me escuchas. Negociación. Si Dios ha permitido este accidente para probar mi fe y mi paciencia, puedo confiar que en cuanto haya aprendido la lección, Él me permitirá volver a andar. Y depresión. Cuando le suplica a su amiga Jackie que le ayude a morir suministrándole una sobredosis de pastillas. Aún pasarían 2 años antes de que Johnny llegara a la fase de la aceptación. Pero no todo eran malas noticias para la familia de Johnny Erickson. 3 meses después del accidente, en octubre del 67, los médicos certifican la mejoría de Johnny y recomiendan que sea trasladada a Green Oaks, que es un centro de rehabilitación especializado. Allí empezó a realizar ejercicios regulares para fortalecer los músculos de los hombros y del cuello. También comenzó un doloroso proceso para volver a sentarse, cosa que no había hecho desde el accidente. La primera vez que consiguió ponerse sentada, sintió fuertes dolores, junto con mareos y náuseas. Unos días más tarde se descubrió que los huesos raspaban y rompían su piel, por lo cual tuvo que operarse para limar los salientes. Los días seguían su curso, así que la Navidad llegó a Baltimore y Johnny recibió permiso para pasar un día con la familia. La idea de estar en casa con su familia alegró a Johnny en gran manera, pero nada salió como lo había imaginado. Para empezar, su familia había preparado una cama de hospital en el comedor para que ella pudiera ser acomodada y no pudo subir a su vieja habitación como tanto había deseado. Además, la decoración navideña provocó sentimientos de añoranza y el deseo de que las cosas volvieran a ser como eran antes. Citando sus palabras: ya nunca más podría salir a correr sobre la nieve o ir a cantar villancicos a los vecinos. Estos y otros placeres se habían ido para siempre. De vuelta al centro, los pensamientos suicidas, volvieron a la cabeza de Johnny. Vuelvo a citar a Johnny. Deseaba con todas mis fuerzas quitarme la vida de nuevo. Aquí estaba, atrapada en una mortaja de lona. Físicamente no era mucho más que un cadáver. No había esperanza de volver a caminar nunca más. ¿Por qué razón debería una persona ser obligada a perpetuarse en una existencia tan monótona y desolada? Oh, cuántas veces deseé que un accidente o un milagro me quitara la vida. La angustia mental y espiritual era tan inaguantable como la tortura física. La verdad es que, aunque Johnny no se diera cuenta, estaba empezando a aceptar su situación de forma gradual y a ver un propósito detrás de su accidente. Uno de sus compañeros del control de rehabilitación le animó a leer libros sobre la filosofía y el existencialismo, de autores tales como Sartre, Marx o Kafka. Pero ella no encontró satisfacción en su lectura y aprendió que el ser humano no puede vivir en la desesperación. Esto llevó a Johnny a retomar la lectura y el estudio de la Biblia y de libros cristianos con renovado interés. Meditando en su relación con Dios y en el pasado, se dio cuenta de que había sido una relación muy superficial. En su mentalidad inmadura de aquellos tiempos, imaginó que el concepto de tener una vida abundante en Cristo sería algo así como perder algunos kilos, ser más popular en clase, tener más amigos y también sacar mejores notas.
Johnny empezó a comprender que había estado poniendo sus metas en cosas temporales, en su yo y en sus propios anhelos, en vez de ponerlas en Dios mismo. En esa misma época, y animada por una terapista del centro, Johnny empezó a usar la boca para escribir. Primero fue su nombre, después frases cortas, más tarde tímidos bocetos y dibujos sencillos. Este logro fue algo que le animó en gran manera. Sin darse cuenta, otro año más había pasado y la Navidad volvió a presentarse en la vida de Johnny. Esta vez la experiencia fue completamente diferente y disfrutó de varios días de las fiestas navideñas en compañía de su familia y amigos más cercanos. Johnny deseaba en gran manera no tener que volver a Green Oaks y fue su padre quien le dio la inesperada noticia. Johnny había sido aceptada en un hospital llamado Rancho Los Jóvenes en California. Este hospital tenía un sistema de rehabilitación muy moderno y había logrado recuperaciones en el uso de los brazos y las piernas en casos imposibles. Johnny llegó a este rancho en enero de 1969. Lo primero que le sorprendió fue lo bonito que era el lugar y lo bien coordinadas que estaban las tareas y actividades del centro. Aquí, pensó, seguro que recupero el uso de las manos. Haciendo terapia descubrió que podía usar ciertos músculos de los hombros y de la espalda para elevar y bajar un poco los brazos, aunque no podía mover los dedos ni sujetar nada con ellos. De todas maneras, aprendió a alimentarse por sí sola, sujetando al cabestrillo una cuchara doblada en un ángulo de 45 grados. También, y después de muchos esfuerzos y contrariedades, consiguió manejar una silla de ruedas, lo cual le produjo una enorme satisfacción personal y un gran sentimiento de libertad. 3 meses más tarde, los médicos le dijeron a Johnny que había superado con éxito la terapia y que ya estaba lista para irse a casa. Pero cuando Johnny le preguntó a su doctor que cuándo podría volver a usar las manos, este le confirmó lo que ella más temía: nunca. Aunque ella siempre lo había sospechado, en su interior había abrigado la esperanza de que este hospital tendría una cura milagrosa para su problema. Un pensamiento golpeó salvajemente su mente. Siempre sería una cuadripléjica, siempre dependiendo de otros, siempre inválida, una cuadripléjica para toda la vida. Entre lágrimas escribió una carta a Nick, su novio desde antes del accidente, diciéndole que nunca sería su esposa de una forma completa y que lo dejaba libre para que iniciara una relación con otras chicas. Sonriente por fuera, pero con ira y resentimiento por dentro, Johnny volvió a casa de sus padres en primavera. 2 años habían transcurrido desde el accidente cuando Diana, una de las hermanas de Johnny, le presentó a Steve, un amigo suyo. Steve era un chico de solamente 16 años, pero muy maduro, espiritualmente hablando, y con un gran conocimiento de las Escrituras. Rápidamente el muchacho se convirtió en un habitual de la casa de Johnny. Todo el mundo parecía sentirse cómodo con él. Johnny y Steve empezaron un estudio bíblico los miércoles, al que pronto se le unieron muchas personas más. Johnny descubrió que la verdadera espiritualidad consiste en obedecer y poner en práctica la palabra de Dios, y no solo en recibirla como un bello ideal, y que la Biblia no da instrucciones porque sí, ya que es un manual para una vida plena y coherente. Johnny empezó a madurar en su fe cristiana y a abrirse al mundo que la rodeaba. Steve le invitó a compartir su testimonio con un grupo de jóvenes de su iglesia, y aunque Johnny se puso muy nerviosa, el resultado fue satisfactorio. Para cuando llegó el mes de septiembre, Johnny estaba asistiendo a la universidad. Citando sus palabras: lentamente adquirí confianza, especialmente a ver que la gente mostraba interés en lo que yo decía. En mi interior sentía que Dios me estaba preparando, que de alguna manera podía algún día aprovechar lo que estaba aprendiendo, y estaba agradecida a Dios por todo lo que me daba. De forma gradual, como decimos, Johnny empezó a tener una vida más normal. Estudiaba en la universidad, cantaba en un coro, colaboraba como monitora y consejera espiritual en campamentos y retiros, compartía su fe, su testimonio a menudo, tanto en charlas privadas como a grupos y auditorios.
Para el año 1971, Johnny se trasladó a vivir con su hermana Diana y su hermano Frank a una casa del campo en Skyville, muy cerca de la casa de campo familiar. También por esa época Johnny empezó una nueva relación que, aunque no tuvo continuidad, le ayudó a madurar espiritualmente y a buscar más insistentemente la presencia de Dios en su vida. Por esas fechas, Johnny se dedicó de nuevo a la práctica del dibujo. Ella misma lo recuerda de la siguiente manera: yo sabía que Dios estaba obrando en mi vida para crear gracia y sabiduría a partir del caos, del dolor y de la desesperación. Todas estas experiencias comenzaron a tomar forma visible a través de mi arte. Al principio dibujaba por puro placer, luego para ocupar mi tiempo, finalmente para expresar mis sentimientos de lo que Dios estaba haciendo en mí. Un día, un ejecutivo cristiano del mundo de los seguros que estaba visitando a John Erickson, el padre de Johnny, vio uno de los dibujos de Johnny colgado en la pared de su oficina. El hombre quedó profundamente impresionado y organizó una exposición en un concurrido restaurante local. Cuando llegó la mañana y Johnny fue llevada en coche a la exposición, encontró la calle principal bloqueada por una multitud. Una banda de música, la prensa y la televisión también estaban allí. Johnny no sabía qué pensar de todo aquello. Ella se esperaba una pequeña reunión familiar. La televisión y la prensa local le entrevistaron y al poco tiempo se encontró mostrando sus obras y compartiendo su testimonio por todo el país. E incluso realizó una gira por la Casa Blanca, donde entregó uno de sus dibujos a la entonces primera dama americana, Pat Nixon. Hacia el final de verano de 1974, Johnny recibió una llamada del Today Show de Nueva York, que es uno de los programas más antiguos y prestigiosos de Estados Unidos, cuya audiencia en aquellos años se estipula en unos 20 o 30 millones de personas. Y entonces comenzaron a llegar invitaciones de programas de radio, de televisión, revistas, compañías, iglesias, ministerios, asociaciones, y Dios empezó a usar a Johnny de una manera poderosa e impactante para transformar la vida de multitud de personas. Finalmente Johnny encontró su media naranja y se casó en 1982 con Ken, su actual marido. Johnny es en la actualidad una autora y conferenciante reconocida mundialmente. Hasta la fecha ha escrito cerca de 50 libros para niños y adultos, grabado varios álbumes musicales, también para niños y adultos, pintado unos 150 cuadros y aparecido en películas, incluyendo su propia historia llevada a la pantalla, que es Johnny, series, programas de televisión, de radio. La historia de su vida ha sido incluso usada por el compositor checo Ivan Kurz en una ópera llamada Evening Divine Service. Además, en 1979, ella fundó Johnny and Friends, una organización cristiana con alcance mundial dedicada a ayudar a personas con discapacidad y que, entre otros ministerios, tiene un programa diario de radio y una serie de televisión. Además de docenas de reconocimientos, medallas de oro y galardones de honor de todo tipo de sociedades y asociaciones, Johnny tiene en su haber los siguientes reconocimientos. Designada en 2005 como asesora del Comité Consultivo de Discapacidad del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nominada en 2014 al Oscar como mejor canción por su tema de la película Alone Yet Not Alone, sola y sin embargo no sola. Tiene 6 doctorados honorarios, doctor honoris causa de 6 universidades diferentes. Y ya para acabar, ¿qué es lo que hace que una persona cuadripléjica pueda afirmar: prefiero estar en esta silla conociendo a Jesús que estar de pie sin Él? ¿Cuál es el origen de la fortaleza y del gozo de Johnny? 4 puntos, de forma breve. Primeramente, el carácter de Dios. A lo largo de toda la Escritura encontramos la afirmación de que Dios es infinitamente bueno, sabio y santo. Él está apartado de todo mal y nunca es el autor del pecado. Es cierto que nosotros como criaturas no siempre comprendemos los designios divinos, ya que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9.
Tal y como la Biblia enseña, el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:25. En este aspecto, Johnny nos recuerda que, y la cito, cuando me relajo y descanso en las manos del Señor, sé que Él tiene el control de todas las cosas. No es una aceptación ciega, irracional y estoica, sino el llegar a conocer a Dios y saber que Él merece mi confianza. Aunque yo soy inconstante y hago trampas, Dios no las hace. Aunque yo he tenido subidas y bajadas, amarguras y dudas, Él es constante y su amor es permanente. Segundo lugar, el sacrificio de Jesús. No hay lugar donde el amor de Dios hacia nosotros se manifieste más claramente que en la cruz del Calvario. Allí el único justo tomó el lugar de todos los injustos. Aquel que era y es 3 veces santo, el inmaculado Cordero de Dios, fue hecho pecado para salvar a su pueblo. 2 Corintios 5:21. El Dios eterno y Rey de los cielos y de la tierra no le debía ni le debe nada a la humanidad. Nuestra salvación no le restaba ni añadía nada a su gloria perfecta. Y sin embargo, dejó de lado los privilegios de su deidad, vino como un siervo humilde y se humilló hasta lo sumo en una cruz de madera. Y esto lo hizo por amor. Johnny lo expresa así cuando medita en la crucifixión. Descubrí, que el Señor Jesucristo podía realmente simpatizar con mi situación. En esas horas terribles y agonizantes sobre la cruz, esperando la muerte, quedó inmovilizado, desamparado, paralizado. Jesús supo muy bien lo que era no poder moverse, no poder rascarse la nariz, acomodarse el cuerpo o secarse los ojos. Él estuvo paralizado sobre la cruz. No podía mover brazos ni piernas. Cristo sabía exactamente cómo me sentía yo. Tal y como la Biblia declara, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Tercer lugar, el valor del sufrimiento. El valor del sufrimiento. A nadie en su sano juicio le gusta el sufrimiento, ¿verdad? Pero sabemos que forma parte de la vida y aunque intentamos huir de él, tarde o temprano nos alcanza en diferentes formas y tamaños. Pero ¿has pensado alguna vez que el sufrimiento en las manos de Dios puede ser una herramienta extremadamente valiosa? El dolor y la aflicción dirigen nuestra atención hacia el sentido último de las cosas y de las cosas eternas. Hacia el sentido último de la vida y de las cosas eternas. El ser humano por naturaleza no se acuerda de Dios cuando las cosas van bien. Por eso Dios usa el sufrimiento para despertarnos de nuestra somnolencia espiritual, para que busquemos las cosas de arriba, Colosenses 3:2, para que recordemos que no debemos vivir una vida centrada en nosotros mismos. En realidad la Biblia afirma que es por medio de mucho sufrimiento que entraremos en el reino de los cielos, Hechos 14:22, y que debemos gozarnos cuando suframos por causa de seguir al Señor Jesús, 1 de Pedro 4:12 al 13. Un día cuando Johnny volvía de una sesión de quimioterapia, tuvo cáncer diagnosticado de pecho en el año 2010, cuando volvía con su marido Ken de esta sesión de quimioterapia, hablaban de cómo el sufrimiento es como una gota que salpica desde el infierno para despertarnos de nuestro sopor espiritual. Entonces Ken paró el coche y dijo, bien, entonces, ¿cómo crees que son las gotas que salpican desde el cielo? ¿Son esos tiempos en los que todo va sobre ruedas porque salen las cosas como las hayas planeado y tienes salud? Y los dos dijimos, no. Una gota que salpica del cielo es encontrar a Jesús en la gota que salpica del infierno. Johnny acaba esta historia asegurando que encontrar a Jesús en tu infierno es un éxtasis sin comparación y yo no lo cambiaría por poder caminar largas horas en este mundo. En cuarto y último lugar, la esperanza de un cuerpo perfecto en la eternidad. La mayoría de las veces vivimos como si este mundo fuera todo lo que existe. Nos esforzamos para conseguir aquellas cosas,
que nos van a permitir, en nuestra opinión, una vida más cómoda y satisfactoria. Construimos grandes castillos en la arena sin acordarnos que la próxima ola se lo llevará todo y no quedará rastro alguno de nuestras ambiciones. Pero la Escritura nos recuerda una y otra vez que esta vida no es para siempre. Es breve y pasajera. Cuando Johnny empezó a estudiar lo que la Biblia dice acerca del futuro, la promesa de que Jesucristo volverá para destruir a sus enemigos, para renovar los cielos y la tierra y con ello transformar el cuerpo de los creyentes en un nuevo cuerpo inmortal y glorioso, su perspectiva cambió completamente. Citando sus palabras, cuando mi marco de referencia hacia la perspectiva de la vida cristiana, todo mi problema acerca de vivir en una silla de ruedas se volvió algo trivial. Perdón, falta aquí una palabra. Cuando mi marco de la referencia hacia la perspectiva de la vida cristiana cambió, todo mi problema acerca de vivir en una silla de ruedas se volvió algo trivial. Si mi cuerpo fuera curado de repente, de forma milagrosa, estaría sobre mis pies 30 o 40 años más, y luego mi cuerpo moriría. Pero un alma vive para siempre. Desde el punto de vista de la eternidad, mi cuerpo es solo un parpadeo en el espacio de tiempo que es el para siempre. Quisiera acabar citando de nuevo a Johnny. Ella dice, tal que así: es mi esperanza que en el transcurso de la lectura de este libro, su famoso libro que tenéis en la pantalla, y podríamos decir, o esta conferencia, el Espíritu Santo haya podido iluminar tu corazón y tu mente para entender estas verdades. Jesús está vivo y su poder está a tu alcance. Él se manifiesta diariamente en mi vida. ¿Cuánto más podrá hacerlo en la tuya? ¿Eres parte de la familia de Dios? Es el deseo de mi corazón que nos encontremos algún día en la gloria. La pregunta que nos hacen es si Johnny era creyente antes de su accidente. La respuesta posiblemente es no. Ella comenta que antes de su accidente su fe era muy superficial, que pedía por cosas pues como eso, perder unos kilos o ser más popular o sacar mejores notas. Todo se centraba en el yo. Incluso ella reconoce que era muy egoísta, que usaba a la gente para su beneficio. Entonces fue a través de lo que le ocurrió, de este accidente, donde Dios trabajó en su vida y le mostró lo que era realmente la vida cristiana y el confiar en un Dios todopoderoso. O sea, sintiendo la pregunta es ¿cuánto cambiaría nuestra perspectiva si en vez de mirar a lo que nos sucede aquí, en el de hoy, en el ahora, en nuestro mundo que nos rodea, elevásemos la mirada hacia el cielo y lo que nos espera, ¿no? De hecho, ella lo dice también, ¿no? Cuando piensa en la eternidad, en los nuevos cielos y la nueva tierra que vendrán, cuando piensa que un día no muy lejano, porque nuestra vida es un parpadeo en este mundo, ella va a tener un cuerpo completamente perfecto, mejor incluso que el que tenemos aquí y ahora, ¿no? Con el que será capaz de hacer cosas asombrosas. Claro, también Conchi, por supuesto. Todos los hijos de Dios se les ha prometido, y Dios no puede mentir, un cuerpo renovado, glorioso, el cual nunca enfermará. ¿Lo he dicho bien? Enfermará. Sí. Enfermará. Es que he dicho enfermará. Que nunca enfermará, que nunca podrá sufrir vejez o de ningún tipo de dolor o erosión. Y ella, cuando entendió esto, dijo: ¿de qué me sirve poder caminar los años que me quedan de vida en este mundo si a cambio pierdo mi relación con el Señor, ¿no? Yo me someto a mi Señor y estoy contenta con el lote que Él me ha dado. E incluso pensando de nuevo en la pregunta que me habéis hecho 2 veces, e igual para eso que la habéis hecho 2 veces, para que yo pensara de nuevo, es posible que Johnny fuera creyente, porque ella explica que cuando tenía 12 años en un campamento, 14 años, en un campamento, en un retiro, ella fue confrontada con una pregunta por la persona que hablaba, por el monitor, que le dijo que querían que los niños comparasen su vida con los mandamientos de Dios. Y cuando ella pensó y reflexionó sobre esto, dijo: aunque no haya matado nunca o robado grandes cosas,
quedó corta de la justicia y de la santidad de Dios, ¿no? Y entonces le dijo a Dios, ven a mi vida, porque sin ti no tengo ninguna esperanza. Y es posible que ella se convirtiera antes del accidente, recordando este suceso que ella explica en uno de sus libros. Por lo tanto, podríamos decir que Dios usó su accidente para mostrarle a ella la verdadera vida cristiana y lo que significaba depender de Dios, confiar en Él, tener fe y tener una esperanza para la vida eterna. Porque ella explica que su fe era muy banal, le pedía cosas todo materiales y centradas en ella misma, en vez de pedir por la gloria de Dios. Sí, la pregunta, para mí es una afirmación, es que ella debería de ser cristiana, incluso cuando estaba postrada en una cama en el hospital, porque ella clamaba a Dios, aunque le preguntaba o le exigía que por qué le hacía esto. Entonces eso nos indica que ella era creyente. Sí, yo creo que sí lo era, ¿no? Pero tenía una fe muy superficial. De todas maneras, no existe creyentes a medias. O eres hijo de Dios o no lo eres. Tu fe puede ser débil, pero o eres parte del pueblo de Dios o no lo eres. Por muy cerca que estés, si no has entrado por la puerta estrecha, como dice la Biblia, no eres hijo de Dios. Sí, nos están recordando que Dios usó el accidente para que ella fuera a Dios. Y sí, estamos de acuerdo. Y volvemos a decir que lo que era débil era su fe. Si ella era hija de Dios, eso no podía ser menos o más hija de Dios. Pero su fe sí podía ser una fe débil. Pero en definitiva, Dios no nos pide una fe fuerte para entrar al reino de los cielos. Había un personaje en el Nuevo Testamento que le pidió a Jesús que fortaleciera su fe. Le dijo que creía, pero que no creía suficiente. Y dijo, ayúdame a creer, ¿no? Y ese es un buen inicio para acercarnos a Dios. El pedirle que nos ayude con nuestra fe, si nuestra fe no es lo suficientemente fuerte o poderosa. Sí, solo Dios sabe quién es creyente si la fe es verdadera. Por supuesto, nosotros no podemos ver los corazones de las personas, podemos juzgar los hechos, las palabras, las enseñanzas y por lo tanto podemos emitir juicios, pero pueden ser equivocados. Solamente Dios ve el corazón de la persona, eso es cierto. La pregunta es que yo nombraba que Johnny pasó por las típicas etapas, que son 5, desde la negación hasta la aceptación, si son bíblicas, si afectan de igual manera a creyentes como a no creyentes. Hombre, la respuesta primera es no, ¿verdad? Aquel que tiene una fe sólida en su Señor Jesucristo y confía en su persona, en su carácter, como decíamos, que era el primer punto que Johnny nombraba, ¿no? El carácter de Dios, su bondad, su santidad, su perfección, el que Él está alejado de todo mal. La persona que tiene claro esto, tarde o temprano va a llegar a la conclusión de que Dios está obrando para bien. Romanos 8:28 nos recuerda que para los que aman a Dios, la cláusula es para los que aman a Dios, no para cualquiera, ni para todos. Pero a los que aman a Dios, a los hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y dice todas, no dice algunas o las que nos gustan o las que dejan de gustarnos. Entonces, obviamente, hay una diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no, o hija de Dios y la que no lo es. De todas maneras, esto es algo que propuso una persona que tampoco está en la Biblia, es algo que la filosofía o la psicología ha propuesto y que normalmente encontramos ese patrón, en las personas que sufren o tienen alguna pérdida importante, pero es algo que he nombrado porque se ve reflejado en su vida, pero no quiere decir que sea algo directamente revelado por Dios. No sé si acabo de contestar tu pregunta o me he ido por las ramas, no estoy seguro. Claro, podríamos resumir lo que nos está diciendo Eduardo, que si dentro de este proceso, donde está incluida la negociación, ¿no?, como parte del proceso para aceptar la tragedia o el dolor, si esto está dirigido hacia un ser personal y divino o es simplemente una forma de mitigar el dolor. Y la respuesta yo creo que es que, como dice Romanos 1, que todos sabemos de la existencia de Dios. La intentamos suprimir esta
este conocimiento por medio de la mentira, de la negación, de hacer las cosas de forma incorrecta, que es el pecado. Pero la Biblia dice que todos sabemos que Dios existe, que su eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, la creación es un testimonio poderoso de que este Dios existe. Por lo tanto, sí, el ser humano cuando está en una angustia profunda clama a Dios, sabe que Dios está ahí. Entonces, parece que este proceso es un proceso lógico, ¿no? Dentro de aceptar, como digo, eso, el dolor, la pérdida, etcétera. Dentro de la medicina sí se reconocen y se aceptan estas 5 etapas. Serían la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Nos confirma Pilar que dice que hace no mucho vio un reportaje, un artículo, un vídeo, una entrevista, y ella confirma que se convirtió en este campamento, pero que su vida era una vida muy alejada, ¿no?, de los estándares de Dios. Entonces, esto que nos sirva como un aviso para recordar que nosotros podemos ir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos hacer muchas cosas, pero esto no significa que seamos hijos de Dios o que tengamos una vida plena. De hecho, estoy recordando que ella en cierto momento, en uno de sus libros, comenta que un poquito antes del accidente, que fue en verano, cuando estaba a punto de acabar la escuela secundaria, antes de entrar a la universidad, ella ora a Dios, porque se da cuenta de que su vida está vacía, que no es una vida plena como creyente, como hija de Dios, y le dice que haga lo que sea necesario para que su vida cambie. Y luego ella, años más tarde, recuerda esto y dice: ¿no será acaso que Dios contestó mi oración mandándome este accidente y esta cuadriplegia? Y ella dice que al final del día no cambiaría por nada esta cuadriplegia, porque ha sido lo que le ha enseñado o lo que le ha acercado a su Dios y Señor. Sí, Eva nos está recordando de que ella también vio la entrevista y de que sí, de que Johnny declara estas cosas, y pregunta si la familia de Johnny era creyente. La respuesta es sí, los padres eran creyentes, las hermanas también, pertenecían a una iglesia presbiteriana, aunque creo que entonces estaban yendo a una iglesia, no, perdón, era una iglesia metodista. Ella es presbiteriana en la actualidad, pertenece a la PCA, a la Presbyterian Church of America, que es la misma denominación donde yo estudié, por cierto. Y también Eva nos reflexiona cuán importante es que un niño, una niña, los hijos, crezcan en un ambiente cristiano, donde los padres le enseñen desde la infancia pues el Evangelio. Y obviamente no podemos, por más que estar de acuerdo contigo y decir que la palabra de Dios no vuelve nunca vacía a él, ¿no? Y que el niño, cuando es instruido en su infancia, él de mayor recuerda esas cosas. Lo puedo testificar yo mismo, que crecí en una familia evangélica y pasé casi 10 años apartado del Señor, de los 14 a los 24, y luego el Señor me volvió a recordar quién era yo, quién era Él, lo que estaba haciendo con mi vida, que la estaba malgastando como el hijo pródigo, y volví al Señor, porque yo aún recordaba, aunque estaba todo ese conocimiento difuminado y un poco oscurecido por los años de la rebelión, ¿no?, los que pasé, y es cierto. Entonces animamos desde aquí a todos los padres y madres a no ser indiferentes ni mucho menos, sino a comprometerse en la educación de los hijos, porque está esta moda, ¿no?, de hoy en día. Yo la escucho a mi hermano, por ejemplo, pequeño, espero que no vea el vídeo, que él dice que él no le va a enseñar nada a sus hijos, que cuando sean mayores que decidan. Pero es un pensamiento muy común en la actualidad, pero es incorrecto. Tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Si tú crees que algo es bueno, díselo, muéstraselo, enséñaselo. De igual manera que si crees que algo es malo, se lo vas a evitar. Entonces, los padres obviamente tienen una gran responsabilidad en la instrucción espiritual de sus hijos. Nos recuerda que una corrección y una disciplina correcta nos hacen sabios, y obviamente es así. El testimonio de Johnny también lo confirma. Ella habla de cómo el sufrimiento fue algo beneficioso para ella. De hecho, era uno de los 4 puntos que yo mencionaba al final.
hablaba del carácter de Dios, en segundo lugar el sacrificio de Jesús y en tercer lugar he hablado del valor del sufrimiento, de cómo el sufrimiento nos sacude y nos hace acordarnos de lo que es importante y vital, en vez de seguir manteniendo nuestra mirada hacia abajo en este mundo, las cosas de este mundo, en el día a día, nos hace elevar la mirada y acordarnos de las cosas eternas. E incluso Johnny menciona también en uno de sus libros que el sufrimiento nos capacita, cuando pasamos por sufrimiento, nos capacita para alentar y animar a otros. Y esto es un punto muy importante. Cuando una persona ha pasado por ciertas etapas o ciertas situaciones, tiene una capacidad que otras no tienen para aconsejar, animar, alentar a otras personas que puedan estar pasando por algo parecido. Y eso es un don que no hay que despreciar. Pero sí, el sufrimiento en manos de un Dios perfecto y sabio siempre tiene una consecuencia positiva en nuestras vidas. Sí, nos comenta Pedro Pablo que Romanos 8:28 es malentendido o no aceptado por muchos creyentes porque no nos gusta que todas las cosas puedan colaborar para bien o no lo creemos y entonces rechazamos el pensar de que todo lo que ocurre es siempre para nuestro beneficio. Y cita también a Richard Baxter cuando dice que las pruebas son el polvo del diamante que hace que nuestra fe sea prosperada o sea limada, ¿no? Con la cual Dios pule las joyas del cielo, una frase muy bonita. Y es así. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando estás en medio de la aflicción, en medio del problema, te cuesta ver las cosas con perspectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos quejamos de nuestra suerte, de nuestra parte en la vida, y ¿por qué yo? Y si yo, como decía Johnny, pero si yo soy tu hija, si yo me he arrepentido de mis pecados, si yo te he pedido perdón y intento hacerte caso, ¿no? Por hablar de una forma coloquial. Y a veces hace falta no solo madurez, sino también dar un paso atrás y ver las circunstancias desde fuera y recordar de nuevo, como decía yo, el carácter de Dios. Que el carácter de Dios es un carácter bueno, es un carácter perfecto, es un carácter santo. Dios está completamente alejado del mal en todas sus facetas. Dios es 3 veces santo y el 3 es un número perfecto en las Escrituras. Nos habla de que es santo sin medida, más allá de nuestra comprensión. Y Él es un juez justo que siempre hará lo que es correcto. Pero cuando nos toca a nosotros, la cosa cambia y nos rebelamos, ¿no? Cuando salimos de la zona de confort en la que nos establecemos, tristemente, casi todos o todos nosotros, pues nos duele y no nos gusta, ¿no? No nos gusta que nos sacudan nuestras bases y que tengamos que salir de lo que conocemos y con lo que estamos cómodos. Pero es que precisamente es lo que Dios usa para pulir ese diamante que vamos a hacer en su corona, ¿no? Para pulirnos como el oro es también librado de las impurezas, ¿no? ¿A través de qué? Del fuego. Pues hombre, pues si yo fuera oro no estaría muy contento de que me quemaran. Pero es así como las impurezas pueden ser eliminadas. Entonces, Dios no es un Dios caprichoso, no hace nada de forma aleatoria. Y como decía Johnny también, ¿no? Si Dios es capaz de enviar a su Hijo a la cruz por mí, para salvarme, no he de confiar en que su Hijo va a hacer lo que sea importante y necesario y adecuado para mi vida. Nos preguntan qué respondemos a la típica frase de que cuando una persona sufre mucho, solemos decir, ya tiene el cielo ganado, ¿no? 2 cosas. Primeramente, no podemos ganar el cielo. Eso es imposible. Ningún ser humano puede, por sus méritos, obra o labor, merecer el favor de Dios o el perdón divino y ganarse el derecho a entrar en el cielo. Pero en segundo lugar, esto me recuerda, y es un poco al contrario, ¿no? Cuando la gente dice que el infierno está en este mundo, ¿no? Y yo siempre pienso, y a veces cuando me da la oportunidad lo digo, no, el infierno no está en este mundo. Para empezar, el infierno es algo que no tiene posibilidad de cambio. Sin embargo, en este mundo, por muy mala que sea tu suerte, de forma coloquial hablamos,
siempre puede cambiar, siempre el mañana puede traer algo diferente. En el infierno no hay posibilidad de cambio. Y luego también me parece un poco banal, ¿no?, comparar esta vida, por muy difícil que sea, con los sufrimientos que habrá en el infierno. Dios, incluso en este mundo, incluso de cara a aquellos que no son sus hijos o que lo rechazan y lo desafían, sigue siendo un Dios de bondad. Dice Mateo 5:45 que Dios hace salir el sol para justos e injustos, o sea, para buenos y malos. O sea, Dios proporciona cosas buenas tanto a gente que le rechaza y lo odia, como a gente que lo ama y lo abraza. Entonces, traspolando esta misma idea, ¿no?, al que dice que se gana el cielo, es un concepto muy pobre y muy limitado de lo que es Dios y de lo que es el cielo y de lo que son tus propias habilidades si crees que puedes ganarte el derecho a entrar en el cielo. Algo que solamente puede ocurrir por la muerte y resurrección del Hijo de Dios, el propio Dios hecho hombre por nosotros. Entonces, querer imitar, emular o ganarnos lo que hizo Cristo en la cruz, en realidad es un signo de rebeldía y de orgullo. Bien, esto último no ha sido una pregunta, ha sido una exhortación. Se nos recuerda el carácter de Dios, su bondad y su amor, que ha creado una tierra donde vivimos felizmente, a pesar del pecado, donde también se nos recuerda la importancia de que enseñemos a nuestros hijos, como hablábamos antes, de la importancia que tiene el conocer sobre las cosas de Dios. Entonces ella animaba a que todos nos involucremos en esta tarea de enseñar al niño desde su infancia, incluso desde que está en el vientre de la madre, para que tenga temor de las cosas de Dios. Sí, nos hacen una pregunta en nombre de otras personas que hacen esta pregunta, que lo importante es ser bueno. ¿Qué respondemos a esta pregunta? Bien, podemos responder varias cosas. La Biblia declara de que no hay ni uno solo bueno, sino Dios. Ni uno solo, ni siquiera uno, sino solamente Dios. El problema es que nuestra concepción del bien está muy limitada por nosotros mismos. O sea, nosotros nos comparamos con otros seres humanos y decimos, bueno, pues aquella persona es buena, esa es mala y yo pues estoy en medio o soy mejor, ¿no? Pero en el día de juicio final, Dios no nos va a comparar con ningún ser humano, nos va a comparar con su propia santidad, que es una santidad perfecta, ilimitada y eterna. Entonces, es posible de que tú, a mis ojos, puedas ser una buena persona. Hablamos desde un nivel humano, ¿no? Si yo tuviera que juzgarte, diría, pues sí, no es mala persona. Pero yo no te voy a juzgar, yo no voy a juzgar a nadie. El rey de todo juicio es el Dios eterno, aquel que dice la Biblia que ante sus ojos nada escapa y que conoce el corazón y la mente y nuestros pensamientos y que puede dividir nuestra alma, incluso llegando hasta los tuétanos, hasta el interior. Entonces, este concepto de bondad está muy limitado por nuestra propia bondad, que es una bondad manchada por el pecado. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo 5 y 6, nos recuerda de que, y esto es muy importante, y normalmente cuando lo explicamos a las personas suelen reaccionar positivamente, o sea, suelen reconocer su pecado. Cuando las personas no suelen decir, es que yo soy bueno, nunca he matado a nadie, nunca he robado, cosas por el estilo. Podemos recordarle que el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice que no solamente el pensamiento, el acto, sino el pensamiento. No dice, oíste que fue dicho, cualquiera que matare es culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que en su corazón llama tonto a su hermano, ya es culpable de juicio. Porque nosotros lo limitamos solamente al acto, pero Dios empieza en el origen, que es el propio pensamiento, de donde salen todos los pensamientos y las acciones desde el corazón, del pensamiento. El corazón es la forma en que los hebreos hablaban de nuestro propio ser interior. Dice que cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya ha adulterado. O sea, ya no solamente la persona que físicamente traiciona a su mujer para irse con otra, sino aquel que ha mirado y deseado la mujer del prójimo, o la que no es la suya, delante de Dios ha cometido adulterio. Entonces, cuando vemos la ley bajo esta perspectiva, la pregunta es, ¿quién podrá escapar de la ira de Dios? ¿Quién podrá acercarse a Dios un día y decir,
yo merezco entrar en tu cielo. Yo soy bueno, yo nunca he hecho el mal. Si realmente, si somos sinceros, hemos de reconocer que todos los días de nuestra vida ofendemos a Dios. Si hubiera, esto es una idea de Francis Schaeffer, ¿no? Dice que si Dios pusiera una cámara, ¿no?, a cada uno de nosotros, que grabara todo lo que decimos, hacemos y pensamos durante nuestra vida, y que si en el día después de nuestra muerte, o cuando el Señor Jesús vuelva, en el juicio final, esta cámara mostrara todo lo que hemos dicho, pensado, hecho, cuando estábamos solos, cuando nadie nos veía, etcétera, ¿quién querría ver ese vídeo? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hemos hecho, dicho y pensado cosas que eran terribles delante de un Dios que es 3 veces santo. Nos pregunta de cuál es la medida de Dios. ¿A cuál te refieres? ¿A qué te refieres? La respuesta es los 10 mandamientos. Correcto, sí. Los 10 mandamientos que nos muestran. Bueno, respondo yo que tengo el micrófono. No. Nos muestran nuestra incapacidad, precisamente, de cumplir con esos mandamientos. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19, pero también nos muestra que no llegamos a ese nivel. Sin embargo, deberíamos de llegar, porque fuimos creados capaces de obedecer la ley de Dios. Fue nuestra rebeldía y la dureza de nuestro corazón la que nos apartó de esta comunión con Dios y de ser capaces de cumplir con su ley. De hecho, y como nota a pie de página, ese es el motivo por el cual Jesús vino a morir en una cruz. ¿No? Cuando la gente me dice que de una forma u otra ellos pueden alcanzar el paraíso, el cielo, como lo llamen, entonces yo siempre pregunto, ¿para qué vino Jesús a morir en una cruz? Si tú puedes conseguirlo por ti mismo. Jesús murió en una cruz porque era la única forma de reconciliarnos con el Padre. Nos recuerdan la importancia de la oración hecha de forma honesta. En este caso, Johnny nos recuerdan que ella oró pidiendo a Dios que le cambiara y que hiciera algo en su vida. Entonces, hacer hincapié en eso, ¿no? Cuán importante es una oración hecha con honestidad y también, aunque tú no has nombrado la palabra, cuán peligroso puede ser una oración diciéndole: Dios, haz lo que quieras en mi vida, soy tuyo, soy tuya, obra tu voluntad. De hecho, es muy curioso porque Johnny sí, ella recuerda que hizo esta oración antes de, unas semanas antes, digamos, de su accidente. Pero ella también cita o nombra que cada mañana, al levantarse, lo primero que le dice a Dios es: dame las fuerzas para vivir este día, porque yo no las tengo. Y Dios lo hace porque ella dice que lo pide con sinceridad, porque es difícil la vida de una cuadripléjica, y es difícil la vida de ciertas personas con ciertos problemas, pero dice que debido a eso, Dios no solamente le contesta, sino que tiene una comunión preciosa, diaria, con el Señor Jesucristo. Y me pregunto cuántos de nosotros podemos decir eso. ¿Cuántos de nosotros apreciamos no solamente el don de la oración, sino el poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas? Johnny lo aprendió de una forma dura. A lo mejor nosotros podemos aprenderlo de una manera que no sea tan dura, quién sabe. Pero yo, desde que estoy leyendo a Johnny, estoy diciéndole a Dios, me costó un par de días, porque decía, a ver si lo voy a decir, si lo digo tengo que decirlo de verdad, de corazón, pero al final dije: Señor, haz lo que quieras en mi vida, sea lo que tenga que venir, si es para realmente transformar mi vida y conocerte mejor, hazlo. Y no es fácil, porque después de leer sobre una cuadriplegia dices, ¿cómo sería mi vida en una silla de ruedas? Y te planteas cosas y no tiene que ser fácil, ¿no? Nos preguntan si no pienso o creemos que nuestra vida está predeterminada antes de nacer y que Dios tiene un libro en el que todo está escrito de cómo van a ocurrir las cosas. Tenemos que tener cuidado de no confundir determinismo, de confundir de que las cosas ocurren de una forma ciega y no podemos luchar en contra de ellas, con que Dios sea un Dios soberano que ha determinado todas las cosas. Esa es una doctrina difícil, que Dios determine lo que vaya a ocurrir sin violentar nuestra voluntad. Es una realidad, es verdad. Es difícil de entender, pero Dios no nos usa como si fuéramos robots.
Dios sí tiene escrito en su libro todas las cosas, pero también habla de la salvación, ese libro, los que están escritos en el libro de la vida. Pero que Dios sepa lo que ha de ocurrir pertenece a una esfera diferente de nuestra vida corriente. Dios ha querido revelarnos que Él tiene un conocimiento perfecto y un control de todas las cosas, pero también nos ha dicho que tenemos el libre albedrío. Es un albedrío que está afectado por el pecado, sí, pero somos agentes libres, no somos robots. Dios no ha creado robots. Si fuéramos robots, obedeceríamos sin pensar. Lo que pasa es que no podríamos producir amor, porque un robot tampoco puede amar. Entonces, esto es una pregunta difícil, pero la respuesta es sí, Dios ha determinado las cosas que han de ocurrir, pero eso no significa que nuestro albedrío, nuestra voluntad es anulada. Tú ahora, si te quieres levantar e irte de aquí, no te lo va a impedir nadie. Si quieres seguir sentada, vas a seguirlo. Sí, está reformando la pregunta diciendo que Dios, si ha determinado todo lo que va a ocurrir, nuestro momento de nacer, nuestro momento de morir, aunque tengamos libre albedrío, y está diciendo que hay cosas que no podemos cambiar si están determinadas. Bien, la pregunta, o sea, la palabra que yo quería usar antes, que no la he encontrado, que he usado determinismo, era fatalismo. El fatalismo dice que hagas lo que hagas, las cosas van a ocurrir, que es realmente el problema del existencialismo de Sartre, Marx, toda esta gente que leyó Johnny, ¿no? Que hagas lo que hagas, las cosas van a ocurrir y ¿qué más da? Pero eso no es la visión que Dios nos da de la vida. Volvemos a decir que Dios nos revele cosas que pertenecen a Él y al área de la deidad, no quiere decir que nosotros, en nuestro lado, que es de nuestra humanidad y nuestra vida diaria, no tenemos libertad. Vuelvo a repetir, te puedes levantar e irte de aquí si quieres. Y eso no está determinado, aunque en la esfera de Dios sí, pero en tu esfera no. Eres tú quien va a tomar la decisión si te levantas y te vas o te quedas aquí. Entonces, tenemos que tener cuidado de no confundir un Dios soberano que determina todos los eventos y cosas para el bien de su voluntad y de su pueblo y de su gloria, con el fatalismo que dice, ¿qué más da lo que haga? Si me tiene que caer una maceta en la cabeza, como tú has dicho, me va a caer y me va a morir. Esto sería lo mismo que la persona que dice, necesito un trabajo. Bueno, pues me quedo en casa orando y pidiéndole a Dios un trabajo. Vale, ora, pero sal a la calle y ha buscado un trabajo. ¿Me entiendes? Como decían los puritanos, ora et labora. O sea, ora y también hace tu parte. La sabiduría popular dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Pero ¿me entiendes? O sea, ¿Dios es soberano? Sí. Pero por eso dejamos de comer, dejamos de respirar, dejamos de bañarnos. O sea, Dios es soberano, pero dejamos de usar los medios que tenemos para nuestra vida, para nuestra existencia. Entonces, eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Que hay un libro escrito sobre nuestros hechos y nuestra propia vida, pero que nos pertenece a nosotros de forma diaria descubrir esa historia de la que somos protagonistas. Y en un sentido es algo asombroso el cada día darnos cuenta de que estamos escribiendo nuestra propia historia a pesar de que Dios ya la ha escrito. Y esto explicaría, como yo decía antes, también las dos esferas, ¿no? La esfera de un Dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo tiene ya predeterminado, pero esa es la esfera de Dios. Por eso yo intentaba explicar que lo que pertenece a Dios es de Dios, pero mi esfera diaria es el día a día que estoy viviendo. Y yo puedo, como decíamos, decidir, ahora yo si quiero tomar una limonada de las que están aquí, pues la cogería y la tomaría, que no me apetece, entonces no la voy a tomar, pero voy a tomar un poco de agua. Entonces, yo tengo la libertad de tomarme este trago de agua, pero tienes que verlo como dos caras de la misma moneda. Una cara pertenece a Dios, está escrito, pero la otra estás escribiéndolo, que es lo que dice Luis. Lo estás escribiendo, lo estás descubriendo, lo estás escribiendo, tu propia historia, día a día, claro. Y por añadidura, Dios ya la ha escrito. Son dos verdades juntas, en tensión, pero las dos son realidad. Pero ninguna quita de la otra. Es como un Dios soberano y un hombre pecador. ¿Dios es soberano? Sí. ¿El hombre es pecador? Sí. O sea, Dios dice la Biblia que ha elegido los que han de ser salvos, sí. Pero dice la Escritura también que debemos de arrepentirnos y buscar a Dios, sí. Entonces, no vayamos a pensar, pues yo si estoy dentro del número de los elegidos seré salvo o no. Eso es una barbaridad.
Si Dios te dice, busca y hallarás, llama y encontrarás, pide y se te concederá, pues la responsabilidad está en tu tejado. Que Dios, detrás de la cortina de la eternidad, sepa los eventos, porque Él no vive en el presente, Él vive en la eternidad, o sea, presente, pasado y futuro, es lo mismo delante de Dios, porque vive, como digo, en la eternidad. Entonces, eso no puede servir para una excusa para que nosotros declinemos o neguemos nuestra responsabilidad. Nos preguntan si la Biblia dice en algún sitio que todas las cosas de nuestra vida están escritas. Sí, dice que antes de nacer todas las cosas estaban escritas en tu libro. Sí, nos dicen que eso puede referirse a que el tiempo es uno, pasado, presente y futuro. Sí, pero también se refiere al conocimiento de Dios, que es perfecto. Él ya sabe lo que va a ocurrir dentro de un minuto, dentro de un año y hasta que Él vuelva y durante todo el resto de la eternidad. Vuelvo a repetir, son dos caras de la misma moneda, pero la cara que corresponde a Dios, como dice también las Escrituras, que las cosas secretas de Dios pertenecen a Él y las reveladas son para nosotros, pero hay cosas que son secretas y no podemos meternos demasiado profundamente porque intentaríamos entender de forma completa la mente de Dios. Eso es imposible. Yo siempre digo que si yo pudiera entender completamente la mente de Dios, o una de dos, o yo sería Dios o Dios no sería Dios. No hay más. Sí, nos dice Rosy que aprendemos y le parece a ella que con la vida de Johnny lo que aprendemos es que Dios obra en nuestra vida y que esto produce ciertos beneficios que no producirían si Dios no actuara, ¿no? Que es básicamente la esencia de esta conferencia, ¿no? Que Dios usó el sufrimiento y el accidente de Johnny para traer bendición a su vida. Nos pregunta una señora que afirma ser católica si Dios escucha sus oraciones, que ya normalmente hace por la mañana, y que si debe ser parte de una iglesia y está bautizada para que Dios la escuche y sea creyente. Bueno, lo primero que podemos responder es que ninguna iglesia te va a salvar. Tú no eres salva por ser católica, ni por ser evangélica, ni por ser nada de este tipo. Quien te salva es una persona, es Jesús. Entonces, si tú tienes una relación personal con el Señor Jesucristo como Señor, Dios y Salvador de tu vida, si te has arrepentido de tus pecados y reconocido que no tienes nada que le puedas ofrecer ni nada que Él desee, sino que te acercas con las manos vacías reconociendo tu incapacidad de ser perfecta como Dios requiere, y eso lo hace de todo corazón, la Biblia dice que Dios viene a tu vida hacia ti una nueva criatura. Obviamente, la vida de cristiano se desarrolla en una iglesia local. La iglesia local no es un experimento ni un invento humano. Es una institución divina, es una institución que Dios ha creado para que su cuerpo, para que los hijos y hijas que Él tiene, la iglesia, crezcan, se fortalezcan y también alcance al que es inconverso, al que no conoce a Dios. Pero la respuesta es no, ninguna iglesia te puede salvar, ningún organismo, ninguna institución. Solo Jesús y su obra en la cruz puede salvarte. Entonces, la pregunta que debes hacerte es si tú crees que conoces a este Jesús, como decía Johnny al final, después de leer el libro, yo añadía, después de escuchar esta conferencia, si tú crees que Él es real en tu vida y que ha perdonado tus pecados. Esta señora responde que ella sí que cree que es hija de Dios y yo no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que gratitud no es la prueba final de que seas hija de Dios. El arrepentimiento sí lo es y el reconocimiento de la diferencia entre la criatura y el Señor que es Dios, ¿no? Gratitud es una buena forma de comenzar, de reconocer que Dios es el dador de todo lo bueno que ocurre en tu vida. Yo te invito a que sigas investigando, a que abras la Biblia. Has nombrado que oras, no sé si lees la Biblia. La respuesta es sí, lee la Biblia. No esperaba que contestaras ahora, te lo hacía como una reflexión, pero bueno, bien. Que quiere decir que no quiero ponerte bajo el foco, ¿no? Pero te invitamos a que sigas leyendo las Escrituras. Dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Que le pidas al Espíritu Santo que te enseñe, que te ilumine y que apartes un tiempo de calidad para pasarlo con Dios, leyendo las Escrituras. Esa meditación en la propia palabra te lleva de forma natural a la oración, ¿no? La lectura, cuando consideras lo que estás leyendo, te lleva a meditar y la meditación te lleva a la oración. Y bueno, y ahora después de la conferencia, si tienes más dudas o preguntas, puedes acercarte a cualquiera de nosotros. De hecho, hay algunos libros que podemos también regalarte para que puedas leer.
y estaremos más que encantados de responder cualquier pregunta o duda que tengas. Gracias por participar. Sí, pero Pablo dice que él está completamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis hace un momento, que lo suscribe y le ha gustado mucho la forma que lo ha expresado. Es que es bíblico y le ha gustado mucho. Y nos dice que sin el Espíritu Santo no se pueden entender las cosas de Dios, lo cual también, de nuevo, es completamente bíblico. Y eso nos lleva a la siguiente reflexión. La Biblia dice que las cosas espirituales solamente se pueden entender de forma espiritual, porque hay como dos mundos, dos universos o dos niveles, ¿no? El que pertenece a la carne, que la Biblia, cuando habla de la carne, se refiere a nuestra naturaleza caída, al viejo yo, al ser que ha nacido en este mundo en rebelión en contra de Dios, y habla del espíritu como contraposición de la carne. Y obviamente, como tú dices, la predicación, la palabra de Dios es locura a los que no tienen el Espíritu Santo, porque no la entienden y se pierden al no entenderla. Yo siempre pienso cuando citamos este versículo en el antiguo sistema de VHS o las cintas de cassette, que muchos aquí tenéis edad más que sobra para haberlas usado. Hoy en día no se usan, ¿verdad? Tenemos o el DVD o el CD. Entonces, ¿qué pasaría si tú quisieras coger una cinta de VHS y meterla en un DVD? ¿O qué pasaría si tú cogieras una cinta de cassette y la quisieras meter en un CD? No funcionan, ¿no? Es imposible. ¿Por qué? Porque son dos sistemas diferentes. Entonces, las cosas espirituales, las cosas de Dios, solamente se pueden entender, comprender y aceptar de forma espiritual, con la ayuda, como tú dices, del Espíritu Santo. Como Nicodemo le ocurrió cuando fue a buscar a Jesús, si no nacieres de nuevo, le dijo Jesús, no podrás entrar, no podrás comprender el reino de Dios. O sea, tiene que haber un nuevo nacimiento que no es algo místico, es algo real. Es una transformación, desarraigar el viejo yo, la vieja naturaleza, y dar una nueva. Aunque la vieja naturaleza sigue hasta nuestros días, hasta que somos llamados al río de la muerte. Pero si no tenemos una naturaleza espiritual que viene divinamente otorgada y que no podemos procurar ni ganar de ninguna manera, sino solamente bajo la gracia de Dios, no podemos entender el Evangelio de las buenas noticias. Esto es así. Por eso yo animaba... ¿Cuál es tu nombre? Natividad. Animaba a Natividad a que leyeras la Biblia y que pidieras al Espíritu Santo iluminación y dirección para entender lo que leías. Porque si no hay dirección espiritual, en este caso del Espíritu Santo, no podemos entender cosas de forma que en nuestra naturaleza carnal. La pregunta es si Johnny cree que Jesús es el Hijo de Dios siempre. Sí, claro. Ella, de hecho, afirma que cuando ora se imagina a Jesús al lado de ella, ¿no? Alentándola y animándola, porque es muy real en su vida. Sí, Jesús es 100% Dios y también 100% hombre, es el Dios hombre. Esto es debido a cuando Él se encarnó, cuando vino a esta tierra, asumió naturaleza y forma humana para ser uno de los nuestros, como dice Hebreos, capítulo 4, 14 al 16, pero sin pecado, fue uno de los nuestros, pero sin pecado. De tal forma que Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros sí que merecemos morir por nuestros pecados y rebelión. Y Él es nuestro Señor y Salvador, y es todo lo que Dios el Padre es, en su esencia, carácter y naturaleza, el Hijo también lo es y el Espíritu Santo también lo es. Porque nosotros creemos, según el testimonio bíblico, en un Dios en personas. Es un misterio, pero es un Dios trino. Es un solo Dios, se manifiesta en tres personas y es lo que llamamos la Trinidad.